Buenas tardes, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre el funcionamiento y aplicación de los interruptores. Mi nombre es Uriel Martínez y comenzamos con la presentación. Siguiente. Muy bien. Para empezar, definamos primero qué es un interruptor. Este se le puede considerar como un dispositivo, el cual permite desviar o interrumpir la corriente eléctrica que llega a otros elementos de un circuito. Esto permite abrir o cerrar o cambiar direcciones sobre el flujo de esta corriente. Y estos pueden ser tanto manuales como automáticos. Bueno, para empezar, expliquemos un poco sobre lo que es el interruptor de presión. Este interruptor se enfoca más que nada en la comparación de dos tipos de presiones. Una que está fijada dentro del interruptor, la cual se encuentra su funcionamiento sobre un muelle central. Cuando dicha presión en el sistema es más fuerte que la del muelle, el contacto cambia de posición. Así se controla el estado abierto y el estado cerrado. Como se puede ver en esta diapositiva, el símbolo americano que se usa para estos es en base a un medio círculo, el cual cierra o abre un interruptor, el que puede estar normalmente cerrado o normalmente abierto. Y el texto nos dice cómo se usan estos tipos de interruptores en presencia de compresores. Cuando el compresor es de tamaño reducido, este permite abrir o cerrar eh, el pistón de este. Sin embargo, se usa de manera opuesta cuando el compresor es de gran tamaño o gran capacidad, en cuyo caso los interruptores de presión sirven para abrir y cerrar los contactos. Buenos días, mi nombre es Carlos Agüero y les voy a hablar de los interruptores de nivel. Normalmente se usan habitualmente sobre balsas o depósitos donde se almacena agua u otros líquidos, aunque también se puede usar en granos o semillas. La función del interruptor es discriminar el nivel si está por encima o por debajo del nivel establecido. Cuando se produce esta situación, es decir, que llega al nivel estipulado, el dispositivo cambia de estado y va a generar una señal para evitar que el nivel siga aumentando. La siguiente. Normalmente se instalan para bombas y permite accionar el paro y arranque de las mismas de forma automática. La principal función es evitar que las bombas trabajen en seco y pues en general sus aplicaciones son en tanques abiertos, sumideros, tanques cerrados, se usan en industrias, comercios, edificios y casas habitación. La siguiente. Este es un fabricante que es Hewell, que tiene en su catálogo un interruptor de nivel vibratorio TUV11, que son para depósitos químicos, para la industria agroalimentaria, para silo, zonas peligrosas, control de bombas, detección de fugas, y para detección de sedimentos. Dale a la siguiente. ¿Cómo funciona? Pues tiene unas paletas que vibran gracias a un cristal piezoeléctrico, que al estar sumergido en algún líquido o cubierto por semillas o granos, lo que hace es rebotar esa frecuencia, amortiguarla, y esta hace que cambie y de esta forma se da cuenta que ya llegó al nivel deseado. La siguiente. Este es un interruptor de nivel de flotador RLS1000 de la marca Witte, que se usa para medir el nivel de líquidos en maquinarias como aceite, agua, diésel, refrigerante, entre otros. A la siguiente. Este tiene un interruptor magnético que se desplaza en el tubo, exactamente igual que el nivel del fluido. En el tubo hay un contacto que está bajo un gas protector que se acciona con el movimiento del flotador. Gracias al imán y a este contacto hay una conmutación, un cambio de estado sin necesidad de que haya un contacto y por ende sin desgaste y sin energía auxiliar. La siguiente. Este es un interruptor de nivel de paleta rotativa de UWT Level Control, que se usa para productos químicos, industria agroalimentaria, para zonas peligrosas, para aplicaciones higiénicas y para fosas sépticas. ¿Vale? Este se instala en un tanque, como se puede ver aquí en la imagen, y lo único que queda por
lo único que queda por dentro del tanque es la paleta. Tiene un motor que lo hace girar. En el momento en que el motor ya no puede girar, esto quiere decir que el fluido, o en este caso podría ser granos o semillas, están impidiéndole el paso. Entonces mando una señal que cambia de estado para una alarma de que ya se llegó al nivel. Hola, yo soy Pablo y les vengo a hablar sobre los interruptores de temperatura, el cual su propósito sería que este dispositivo abre o cierra un circuito electrónico o eléctrico dependiendo de la lectura de temperatura de un ambiente. Así, siendo un dispositivo que se utiliza para el control de dispositivos para lograr mantener ciertos niveles de temperatura. Estos interruptores, como se mencionó antes, son dispositivos que controlan la temperatura en un determinado punto, accionando un control eléctrico, es decir, que a veces conmutará para realizar un determinado control sobre un elemento de accionamiento eléctrico. Siguiente. Para esto, pues existen gran variedades de interruptores de temperatura. Algunos, por ejemplo, utilizan como medio operacional, pues gases o líquidos que estos reaccionarían con la temperatura, como es el caso de las máquinas frigoríficas que controlan la temperatura de los fluidos con lo que es el refrigerante que intercambia pues el calor, ¿no? Por lo tanto, existiendo tanta variedad de interruptores, podríamos decir que se categorizan para poder diferenciarlos unos de otros. Y estas categorías pues vendrían siendo tres como categorías principales que encontraríamos pues los que son los interruptores de temperatura de ambiente, los evaporadores y también para líquidos. Algunos ejemplos pues son los sistemas de calefacción, sistemas de aire acondicionado, refrigeración, calderas, entre otros. Buenas tardes, soy Efraín Cisneros y a continuación tenemos el interruptor de flujo. Los interruptores de flujo son válvulas mecánicas que se pueden accionar mecánicamente o eléctricamente, y estos sirven para controlar el paso de fluidos, y es por esto que se usan comúnmente como protección de bombas o protección de circuitos de refrigeración, ya que estos interruptores pueden asegurar que en el sistema existe un flujo de líquido que, de no ser así, pudiera ocasionar un fallo en alguno de estos sistemas. Existen interruptores de flujo para líquido y aire. Los interruptores de flujo para líquido suelen utilizarse en aire acondicionado, sistemas de refrigeración, sistemas de bombas, de rociado para apagar incendios, entre otras aplicaciones. Y en los interruptores de flujo tenemos que se pueden utilizar para sistemas de filtrado para habitaciones, ventilación o sistemas de tratamiento de aire. Siguiente. Existen diferentes tipos de interruptores de flujo. Entre ellos tenemos el interruptor de flujo tipo paleta, que es de los más sencillos que existen. Su funcionamiento consiste en que el flujo de un líquido empuja un remo, el cual activa el interruptor, indicando de que si hay flujo o no. Existen también otros interruptores de flujo, como el interruptor de flujo de área variable o el interruptor de flujo ultrasónico. También tenemos el interruptor de límite, los cuales son dispositivos interruptor de límite o el interruptor de final de carrera, los cuales son dispositivos que cuentan con un actuador fabricado mecánicamente y su trabajo es detectar la presión de cualquier objeto en movimiento que va hacia él. Y estos, una vez que se accionan, pueden activar o desactivar una aplicación. Estos interruptores se pueden encontrar en máquinas, herramientas, puertas, compuertas, elevadores, grúas o en guardas de seguridad en máquinas. En estas es debido a que si la guarda de seguridad está levantada o abierta, no permite el funcionamiento de la máquina, y cuando se cierra, permite que la máquina funcione. Existen distintos tipos de interruptores de límite, según la aplicación que se le quiera dar. En este caso, el fabricante Honeywell cuenta con algunos modelos, como el interruptor límite de carrera de precisión compactos, los de carrera de uso general, los de carrera para áreas peligrosas. Estos son para ambientes hostiles y explosivos, y en su fabricación tiene opciones que incluyen actuadores antichispas, tornillos de conexión a tierra y contactos de oro o plata.
También tenemos los interruptores de límite de uso intensivo y los de carrera miniatura. En este caso existen muchos otros interruptores de límite, ya que cada aplicación en el cual se necesiten estos interruptores requiere de distintas especificaciones según pues la aplicación en que se vaya a utilizar. Buenas tardes, yo soy Víctor Gómez, les voy a hablar del interruptor termomagnético. Bueno, este interruptor es un dispositivo que, como su nombre lo indica, combina dos efectos, que es el magnetismo y el térmico, para así interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando se detecten valores mayores o valores críticos. Este se utiliza para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos a los cables y conductores eléctricos. De esta manera asumen la protección de medios eléctricos y de aparatos para evitar calentamientos excesivos. Siguiente. Bueno, la base del funcionamiento de este interruptor consta de dos partes, la térmica y la magnética. Para la térmica tenemos un bimetal por el cual circula una corriente y al aumentar la intensidad de esta, este metal comienza a disipar calor y a dilatarse, haciendo así que el circuito se abra. Y para la parte magnética tenemos una bobina llamada bobina de disparo magnético, por la cual circula una corriente y esta va a hacer que se genere un campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, va a aumentar la intensidad del campo magnético, generando así una fuerza de atracción en el núcleo que hay en el interior. Y cuando este campo magnético es lo suficientemente grande, va a traer todo el campo, va a traer todo el núcleo, haciendo que se corte el circuito. Los interruptores termomagnéticos se dividen o se caracterizan dependiendo la curva de característica. Esta curva es dependiendo del tiempo de respuesta del interruptor a determinada intensidad de corriente. Bueno, como tenemos aquí un interruptor de la marca Schneider Electric, es específicamente llamado interruptor termomagnético multi-9. Según el catálogo del fabricante, estos interruptores protegen contra fallas del cortocircuito y sobrecarga por medio de uso de la tecnología de limitación de corriente, que permite tener tipos de protección de sistemas desde 0.5 amperes hasta arriba de los 120 amperes. Cuenta además con posibilidades de instalación de auxiliares como bobinas de disparo por baja tensión, de disparo remoto y contactos de falla. Ventajas de estos interruptores sería que tiene tecnología de cierre rápido que minimiza el arqueo al momento del cierre, y pues sus aplicaciones serían la protección de sistemas eléctricos desde la residencial hasta lo comercial, en tableros y en integradores de sistemas. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias.